vamos a dar inicio a un parte de lo que es el estudio de la fisiopatología. Hemos visto primeramente la parte renal, ahora vamos a entrar a la parte del aparato digestivo, ¿no? Donde obviamente hacemos la misma referencia de que el aparato digestivo entra en falla o puede tener enfermedades que hace que de alguna manera afecte a todo lo que es la digestión. Y al hablar de digestión hablamos obviamente de asimilación de los nutrientes líquidos y sólidos. La función del aparato digestivo se inicia, podemos decir, de manera, vamos a decir así, general, en la boca. Sin embargo, no solo es la boca. Obviamente, la boca es la vía por donde ingresan los nutrientes, los alimentos que ingerimos, sean sólidos y donde inicia la digestión. Para que una buena digestión y una buena asimilación de los nutrientes, obviamente está relacionado con las fosas nasales, con la olfacción. De tal suerte que si una persona tiene problemas en la ascenso o trastornos en el nivel de las fosas nasales, que es donde se perciben los olores, la digestión que inicia en la boca no es tan regular, puesto que el paciente no puede sentir el sabor de los alimentos. Por lo tanto, entonces, este conjunto de, vamos a decir así, de orofaringe y nasofaringe está íntimamente relacionado con el inicio de un video. Es importante también que cuando hacemos el examen físico, pongamos mucha atención en lo que es la estructura, la normalidad de la actividad oral desde el punto de vista de sus partes óseas, como en este caso las piezas dentarias, y también la mucosa de la cavidad y además también la función de la lengua hasta que el bolo alimenticio pasa de la boca hasta el esófago. Una vez llegado al esófago, el esófago tiene la función importante de hacer por medio de mecanismos de propulsión y de limpieza, hacer que el bolo pase desde la boca hasta el estómago. Esa es la función. Y luego llega al estómago. El estómago es un órgano de, vamos a decir, de retención y de mezcla de lo que ingerimos en los periodos interingesta de alimentos, ¿no? Luego de ahí pasa al duodeno. El duodeno regula el vaciamiento gástrico, no nos olvidemos. En el duodeno se producen las secreciones de jugos pancreáticos y jugos biliares, que ambos, los jugos biliares nacen o se producen en el hígado, ¿no? Y los jugos pancreáticos a nivel del páncreas. Estas dos secreciones que se, se liberan o se vierten al duodeno, a la segunda porción del duodeno a través de los diferentes conductos, obviamente ayuda a la continuación, a la digestión de grasas, lípidos y perdón, de lípidos, proteínas y glucosa. Entonces, que cuando llega el alimento a los intestinos delgados, prácticamente está listo para su asimilación o absorción hacia la sangre. Luego de que llega a absorberse todos los nutrientes requeridos desde el intestino a la sangre, esta sangre que tiene todos los nutrientes que ha asimilado desde el intestino delgado, incluso del intestino grueso, el líquido, llega a través de las venas mesentérica superior e inferior hacia el hígado, concluyendo con la esplénica hacia la porta. Obviamente la vena porta drena esa sangre a nivel de las células hepáticas. Aquí se metabolizan muchos de los nutrientes para luego ser vertidos a la sangre a través de la cava inferior, y luego de la cava inferior va a la aurícula derecha, ventrículo derecho, y luego va al pulmón. En el pulmón termina de complementarse los nutrientes con el oxígeno
y llega a la aurícula derecha, izquierda, perdón, y luego el ventrículo izquierdo y luego pasa ese nutriente a la aorta para nutrir a todas las células, a lo que llamamos nosotros medio interno y luego a las células. Entonces, cada que el aparato digestivo por alguna razón no puede cumplir este ciclo, estamos hablando de un trastorno, una alteración y que va a costar mucho, incluso la vida al paciente, si es que no se logra hacer esto de manera regular y diaria. Después de pasar esto, todos los elementos que no han podido ser asimilados y no son útiles son depositados en el ciego colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoide y luego el recto es eliminado. Entonces, todo este proceso hace el aparato digestivo cada vez que nosotros ingerimos alimentos y cada vez que nosotros ingerimos líquidos o agua o nutrientes. En ese sentido, entonces vamos a hacer, hablando desde la fisiopatología, hablando de las enfermedades, vamos a concluir que existen enfermedades del aparato digestivo que están exclusivamente relacionadas con el esófago, con el estómago, con el hígado, con el duodeno, páncreas, intestino delgado, intestino grueso y recto. Vamos a continuar entonces con patologías del esófago. Aquí tenemos algunos elementos que debemos considerar para organizar un poco nuestras tasas. Decíamos que todo lo que está en el aparato digestivo está relacionado con problemas de esófago. En este capítulo vamos a ver eso y vamos a ver con problemas gastroentéricos. Cuando hablamos de esófagopatías y hablamos de problemas de enfermedades solamente localizadas en el esófago. Entre ellas, los más conocidos tenemos el esófago Barrett y el síndrome Mallory-Weiss y la acalasia, ¿no? Entonces vamos a hablar de cada uno de estos a continuación. Muy bien, aquí tenemos los alimentos, los medicamentos, todo lo que ingresa al estómago, al aparato digestivo, termina siendo eliminado y metabolizado en el cuerpo y asimilado por cada una de las células. El esófago obviamente es un tubo, un órgano hueco, tubo caracterizado por tener una membrana externa que es la denticia, una membrana muscular, una capa muscular, y una capa mucosa. Todas estas estructuras garantizan el paso del bolo del alimento desde el estómago, de la boca hacia el estómago. Tiene estrecheces, una superior que ya debería ver anatómicamente, otra media que está por el callado de la aorta y una inferior que está el esfínter esofágico inferior. Entonces, el esófago como tal tiene un diámetro y una longitud que cuando hablamos de enfermedades, todo esto se ve trastornado y alterado de tal suerte que el paciente que tenga una disfunción esofágica va a tener dificultad en el paso del bolo alimenticio hasta el estómago. Muy bien, estas son las patologías que vemos a nivel del aparato digestivo. Entonces, el esófago. Un esófago normal tiene, como que decíamos, esta estructura, tiene un diámetro uniforme, tiene tres estrecheces y la inferior está conformada por el esfínter esofágico inferior. Toda vez que ingerimos alimentos, los movimientos peristálticos logran llegar al esfínter, lo abren y el alimento pasa a la cavidad gástrica. Eso es lo normal. Cuando un paciente tiene trastornos de la pared muscular, una atonía, una flacidez por pérdida de número de receptores de unión neuromuscular y por, obviamente, alteración en la inervación, entonces la pared muscular del esófago se vuelve flácida, si ustedes quieren, pierde su tono, de tal suerte que cada que el paciente ingiere alimentos, esto va distendiendo el esófago de tal suerte que llega un momento que el esófago se vuelve grande y se dilata. A esto conocemos como esófagomegalia o
dolicomegalia esofágica, que quiere decir un aumento del tamaño en diámetro, ¿no? A laterales, y un aumento de los diámetros longitudinales. Entonces estamos ante un megaesófago que va a tener sus propios trastornos y que nosotros ahora vamos a describir. Al perder la tonicidad y al volverse flácido y elongarse el esófago, obviamente pierde la potencia de los movimientos peristálticos de primer orden y de segundo orden que garantizan la apertura del esfínter esofágico inferior. Como está débil y esos peristaltismos no son fuertes, entonces la onda peristáltica que llega al esfínter esofágico inferior no logra abrirlo, de tal suerte que el paciente todo lo que ingiere en la cena, en el desayuno, se queda solamente en el esófago y no pasa al estómago. Y esto conocemos como disfagia, y la disfagia es la dificultad para deglutir y es de manera gradual, es una disfagia lógica. ¿Qué quiere decir lógica? Que primeramente empieza a tener problemas para deglutir estructuras sólidas, luego alimentos semisólidos y luego líquidos, de tal suerte que va gradualmente teniendo dificultad para deglutir, llegando a un momento que ya no pasa ni líquido. En ese momento estamos ante una acalasia y el paciente obviamente va a entrar en un periodo de deshidratación y de desnutrición. Miren esta imagen radiológica. Miren cómo es que el contraste que se le ha administrado y ha ingerido el paciente o ha deglutido no logra pasar el esfínter esofágico inferior, y si lo hace es una pequeñísima cantidad, quedándose en todo el esófago el alimento, o en este caso el contraste. A esto conocemos como acalasia. ¿Qué tiene el paciente entonces tiene una alteración de la mucosa? No, está bien la mucosa. Tiene una alteración de la pared y del músculo, sí. Tiene un trastorno del esfínter esofágico inferior, no, porque no es que esté hipertónico el esfínter esofágico inferior, es que debido a la debilidad de las peristaltismos de ondas del esófago que hacen la propulsión de los alimentos desde la boca al estómago, es tan débil que no lo abre. Entonces, fisiopatológicamente hablando, la alteración en el esófago Barrett se dice que es debido a una hipertonía del esfínter esofágico inferior a expensas de una hipotonía de la pared del esófago, lo que obviamente nos indica y nos pide entonces cuál es la fisiopatología. Obviamente el número de uniones neuromusculares a nivel de la pared esofágica disminuye tanto que el tono disminuye y al mismo tiempo los peristaltismos se vuelven más débiles. No es que no hay el peristaltismo primer grado y segundo grado. Lo que pasa es que son tan débiles y no logran abrir el esfínter esofágico inferior, porque el esfínter esofágico inferior tiene la cantidad normal de uniones neuromusculares, de tal suerte que pareciera, así a simple vista, pareciera que está hipertónico, pero no, es normal, solo que está hipertónico a razón de la pared del estómago que ahora está hipotónico. Cuando hablamos de acalasia, hablamos entonces de cuatro aspectos. Hay disfagia lógica, hay debilidad el peristaltismo propulsión y de limpieza del esófago. Hay un peristaltismo de tercer orden que es irregular. La pared del músculo del esófago está dilatado, hipotónico. La mucosa esofágica es normal. El esfínter esofágico inferior está hipertónico en relación a la pared, y además existe una regurgitación esofágica. No es gastroesofágica, es esofágica.
que a veces pareciera que es un vómito, pero este vómito no es tan así, porque para hacer vómito tiene que salir desde el estómago el contenido que el paciente expulsa. Entonces, al no ser del estómago, este reflujo esofágico es contenido con alimentos no digeridos, un pH alcalino y además presencia de moco o saliva abundante. Y obviamente los alimentos son de reciente ingestión. No es un alimento que ha ingerido hace días, sino más bien horas. Entonces, esto es conocido como acalasia. La otra patología que conocemos es el esófago de Barrett. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el problema del esófago Barrett? Es que el esófago está bien, todo está bien, pero el esfínter esofágico inferior se torna incompetente. ¿Qué quiere decir? Que en vez de cuando el paciente deglute los alimentos y en los periodos interingesta, este permanece cerrado. En un paciente que tiene problemas para cerrar el esfínter esofágico inferior se llama una incompetencia del esfínter esofágico inferior. Y al ser incompetente o no cerrarse y no estar cerrado durante los periodos de interdigesta, los ácidos gástricos constantemente refluyen desde el estómago hacia el esófago, causando un daño o lesión al esófago, produciendo una inflamación constante y crónica que a la larga obliga, fíjense, a que la mucosa esofágica empiece a adaptarse. ¿Y cómo lo hace? Haciendo que las células esofágicas empiecen a multiplicarse y aumentar su mitosis para reemplazar a las células inflamadas, pero mediante la producción o presencia de otro tipo de tejido, que en este caso es un tejido columnar. El esófago normal tiene un tejido pluriestratificado, no queratinizado, plano. En este caso, este tejido, esta estructura del esófago se transforma y se convierte en columnar, como si fuera estómago, para poder resistir todo el tiempo este reflujo que es más que todo lesión que hace al estómago que no está acostumbrado a un pH tan ácido. Entonces, al hacer eso, ¿qué está haciendo el esófago? Está adaptando, está modificando el epitelio de la mucosa para resistir estas agresiones por otro tipo de epitelio que en este caso se conoce como metaplasma. Entonces, el asunto es que obviamente el paciente, además de tener problemas de ardor, pirosis, porque hay constante reflujo, tiene problemas de, vamos a decir, de cambio de epitelio. El epitelio metaplásico es aquel que no es una alteración del tejido, sino una adaptación, o si llamamos alteración por adaptación, para poder resistir a estas constantes agresiones. En ese sentido, entonces, vamos a ver que el paciente ahora tiene un problema de cambio de epitelio. Pero no sería grave si este tejido, por alguna razón que nosotros vemos si es una adaptación, entonces sería bueno tener este tejido diferente para que resista esa acidez y no tengamos problemas futuros, o sea, en otras palabras, se adapte el organismo. ¿Cuál es el problema grave? Que estas células muchas veces, después de ser una metaplasia, se vuelven no es displasia, una neoplasia, ¿no? Una neoplasia que hace que ahora, a futuro, estamos hablando de un posible, de un futuro, de un tejido que va a volverse cancerígeno. Entonces, y obviamente lo que se quiere es evitar esto, aparte de las molestias y el trastorno. Entonces, ¿qué se debe hacer? Lograr que este esfínter trabaje, funcione bien. Cuando es congénito, hablamos de hernia hiatal, que este pliegue, si ustedes quieren, esta estructura está fuera, por debajo del diafragma, entonces no había mucho peligro.
En cambio, cuando está por encima del diafragma, a través del hiato, entonces este anillo se vuelve incompetente. Y al hacerlo, entonces se vuelve reflujo. Pero ese es el menor de los problemas, menor de las incidencias, o menor, es la que es uno de los menores casos. Generalmente son por malos hábitos. Las personas que ingieren alimentos e inmediatamente se acuestan tienden a hacer reflujo gastroesofágico, sobre todo cuando ingieren comidas de peso, bastante cantidad de grasa o no fáciles de digerir. Entonces, uno de los malos hábitos es cenar e irse a dormir inmediatamente. Uno debe cenar 2 horas antes de dormir. Dos, otro mal hábito, obviamente, es el hecho de personas que cenan y fuman, almuerzan y fuman. Entonces, no ayuda al cierre del esfínter esofágico inferior. Lo otro, la otra causa es la ingesta de medicamentos como ansiolíticos. También evita el cierre del esfínter esofágico inferior. Otro alimento que es importante y le puede asustar y creer que no es cierto, pero es real, es la ingesta de chocolate en gran cantidad. Entonces también produce un problema de incompetencia del esfínter esofágico inferior. Entonces, si vemos nosotros cualquiera de estos elementos, entonces el problema es eminente en el paciente y va a lograr hacer una inflamación del esófago, un cambio de epitelio y obviamente un daño a futuro más grave. Si volvemos en relación a la calasia, vemos que en la calasia la pared está dilatada, distendida, enlongada. En el esófago Barrett, la pared esofágica es normal. La mucosa esofágica en la acalasia es normal, en la metaplasia. En acalasia hay dificultad para deglutir, o sea, hay disfagia. En cambio, en el esófago Barrett no hay disfagia, lo que hay es pirosis o pulmofagia. Muy bien. En el esófago Barrett, ¿qué es lo que está mal? El esfínter esofágico inferior, que es incompetente. Seguimos al otro tema. Aquí vemos, ¿no? Fisiológicamente hablando, entonces hablamos de otro problema llamado el síndrome de Mallory-Weiss. El síndrome de Mallory-Weiss se caracteriza porque el esófago presenta úlceras sangrantes de tipo longitudinales cerca al esfínter esofágico inferior, o sea, al pliegue, ¿no? Vamos a decir así, de la mucosa que, ¿por qué se producen úlceras longitudinales? No es difícil explicar si el paciente ha hecho una hiperclorhidria gástrica, un aumento de la secreción del cloruro, ¿no? del ácido clorhídrico, y entonces al haber esta cantidad enorme de ácido en el estómago, el único mecanismo de defensa que tiene el estómago es a través de la eliminación de estos elementos que le causan daño y vómito. Entonces el paciente, cuando hace clorhidria, vomita de manera brusca ese contenido gástrico ácido. Entonces, al salir por el esfínter esofágico inferior en el estrecho, miren, estas columnas son pliegues de mucosa que al salir el ácido sale con gran fuerza quemando estos pliegues, haciendo lo que conocemos como úlceras esofágicas longitudinales. Entonces, este paciente tiene vómitos, sangre, que conocemos como hematemesis, pirosis, eh, odinofagia. Y si volvemos a las anteriores enfermedades del esófago, podríamos decir del músculo esofágico es normal. El esfínter esofágico inferior es normal. La mucosa gástrica a nivel proximal presenta úlceras longitudinales. Aquí no hay disfagia, lo que hay es odinofagia. Aquí hay hematemesis, no hay regurgitación, es vómito con sangre. ¿Y cuál es la fisiopatología? Entonces, la hiperclorhidria, que puede ser por estrés o ingesta de medicamentos, que obliga al
estómago vacío de manera brusca, quemando las estructuras esofágicas llamadas úlceras esofágicas longitudinales, o en este caso síndrome Mallory-Weiss. Entonces, hablando en términos generales, aquí tenemos las úlceras longitudinales, no, el síndrome Mallory-Weiss. Bueno, con esto hemos terminado esta parte del tubo digestivo. Próxima clase vamos a ver estómago. Gracias.